Cara a cara, la entrevista. No sé, de mi parte yo creo que sí me gustaría buscarlos, obviamente ofrecerles una disculpa personal. También a los niños sí los tengo que buscar también, quiero hablar con ellos y como yo dije, los sostengo, ayudarlos. Claro, sí, son temas personales que tuve la oportunidad de hablar ya con un representante legal de ellos, entonces sí, lo más seguro es que sí. Primero tengo que ver mi tema legal cómo queda y ya después para empezar a trabajar y claro, con mucho gusto. 9 de la mañana con 23 minutos, ahí escuchamos a Joao Malek, este futbolista que al salir de la prisión pues dice esto con respecto a las familias de las víctimas y bueno, de María Fernanda Peña Álvarez y Alejandro Castro, la pareja que falleció cuando él los embistió en su automóvil a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Para hablar de este tema está en la línea José de Jesús López Lucano, abogado de la familia de María Fernanda. Buenos días, abogado. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, abogado. A ver, una primera pregunta. ¿La familia de María Fernanda y de Alejandro están conformes con la sentencia y la liberación de Joao Malek? Pues mira, por parte de la familia de María Fernanda, te podría decir que no están conformes con la salida del señor, independientemente que es un tema que sabíamos que tarde que temprano se iba a dar. Creo que las condiciones bajo las cuales se dio la salida el día de antier, pues da un poco más o hace más que se siente ese sentimiento de enojo. Sí. ¿Hay algún recurso legal todavía pendiente o aplicable para continuar con el proceso y buscar, me imagino que ustedes o la familia pide una sentencia más severa? Así es. O medidas más estrictas, sí. Sí, tenemos actualmente presentada el recurso de apelación. Uh-huh. Este recurso se presentó hace 3-4 semanas aproximadamente. Sin embargo, por parte del Tribunal de Enjuiciamiento no se envió al Supremo Tribunal de Justicia para que se revisara y se resolviera. Es decir, esto ya lo harán hasta el mes de enero. Uy. ¿Y qué elemento o qué elementos principales establecen ustedes como argumentos en la apelación para que Joao Malek regrese a la cárcel? Nosotros estamos por dos situaciones. Una, la pena que se le impuso. Consideramos y argumentamos dentro de la apelación que esta sentencia, no obstante del tercio que se le redujo, fue una sentencia muy baja. Y por otro lado, el tema de la reparación del daño, que no obstante haber estado acreditado con documentales, se razonó esta reparación del daño, consideramos, sin fundamento. ¿Qué elementos hay para decir que es una sentencia baja? Nosotros consideramos que no se valoró debidamente la pérdida de 2 vidas, no se valoró debidamente la gravedad del hecho, no obstante haber acreditado las 2 agravantes, que era el alcohol y la velocidad. Uh-huh. Incluso por ahí, al momento de razonar, el tribunal manifiesta que esta culpa, no obstante las 2 agravantes, es una culpa leve, ¿sí? Entonces, digo, desde ahí diferimos. Pero eso es, digo, entiendo un poco, es subjetivo, pero jurídicamente, ¿cómo demuestran eso? ¿Qué elementos hay o algún otro ejemplo? ¿Cómo lo intentan ustedes sustentar en la apelación? Nosotros sustentamos en base a lo que la misma ley nos marca, para efecto de ser un homicidio culposo agravado, junto con toda la serie de peritos externos y junto a lo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pudimos acreditar que el muchacho iba en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Era lo que nos marcaba la norma para poder lograr este homicidio culposo agravado. Ahora, la sentencia que se le dicta en junio es de 3 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado, es decir, iba ebrio y a exceso de velocidad. 3 años y 8 meses, pero ¿hasta cuánto era la pena máxima que podía alcanzar? La pena máxima eran 10 años. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahí, sí. ¿Y de ahí qué, perdón? De ahí el tribunal impone una pena de 5 años 6 meses y todavía le hace un descuento de 1/3, porque la ley sí marca que si es primo delincuente y tenía 20 años al momento de la comisión del delito, podrá acceder a este beneficio. Sin embargo, creo que había elementos suficientes para haber dictado una sentencia un poco más alta y no obstante ese beneficio, haber quedado con una sentencia todavía mayor a los 4 años. Es decir,
3 años y 8 meses, pero él a 1 año y medio sale. ¿Por qué? Porque tiene beneficios. Con la fianza. No propiamente es una fianza. O reparación del daño, perdón. Así es. Hace la reparación del daño, le pide el tribunal que exhiba el modo honesto de vivir y que exhiba la buena conducta que tuvo dentro del reclusorio. Bien. Oiga, abogado, ¿usted sabe cómo están los niños, los pequeños de Alejandro? Que tenía 2 pequeños, ¿no? Así es. Sinceramente, esa parte yo no la sé debido a que cuentan con 2 asesores jurídicos. Es que son 2 asesores jurídicos y usted representa, abogado, a María Fernanda, bueno, a la familia de María Fernanda Peña, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué opina la familia sobre este planteamiento de Joao Malek de ofrecer disculpas personales y acercarse incluso a los niños? Pues por los niños no te sabría decir, sin embargo, por parte de la familia de María Fernanda, te puedo decir que no existen las condiciones en este momento. Creo que la familia tiene todavía mucho dolor en su corazón. No hay en este momento como que se pudiera perdonar este acto, y más cuando ellas sienten que no hubo una justicia integral con toda esta serie de hechos que se han venido dando. Claro. ¿Cuándo qué podría resolver y cuándo el Tribunal de Apelación, es decir, los magistrados? Pues la temporalidad depende de ellos. En la práctica te puedo decir que pueden ser 3, 6, 8 o hasta 1 año, ¿sí? Y lo que podrían resolver es sobre las 2 bases que comentamos hace un rato, ya sea en cuanto a la penalidad o en cuanto a la reparación del daño. ¿Podría regresar a la cárcel Malek? Si hubiera una modificación, sí. Sí, bien. Oiga, ¿y qué hay sobre este supuesto segundo ocupante del auto que conducía a Malek? Ya no supe nada al respecto. ¿Sí hubo un segundo ocupante o iba solo? No, sí hubo un segundo ocupante. De hecho, dentro del juicio se presentó a declarar y todo, pero como no era parte del proceso, solamente fue un testigo más. Solamente fue un testigo. Bien. Bueno, abogado, pues vamos a estar pendientes de este proceso en el Tribunal de Apelación. ¿Hay algo más importante que quiera compartir con el auditorio sobre este caso? Sería todo de mi parte y agradecerles. Bueno, oiga, una última pregunta. ¿Qué opina de que justamente el juez que llevó el caso de Joao Malek fue nombrado esta semana magistrado? Pues no tendría nada que aclarar al respecto, dado que incluso la salida no fue firmada por él. Ah, no. Bueno, pues le agradezco mucho, abogado, que nos haya tomado la llamada. No, de qué, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí tuvimos al abogado José de Jesús López Lucano, abogado de la familia de María Fernanda. Recordemos que fue muy polémico el accidente porque inicialmente en la vinculación a proceso, en la acusación del Ministerio Público, no se le habían acreditado ni se le habían impuesto estas agravantes al futbolista de que iba ebrio y a exceso de velocidad. Entonces, después de que hubo toda una serie de críticas y se pone las pilas el Ministerio Público con los asesores particulares de la familia, los abogados, y bueno, al final se logra acreditar. Sin embargo, ellos dicen que la sentencia de octubre es muy baja, 3 años y 8 meses, que de hecho ya está recortada por el hecho del buen comportamiento, porque es primo delincuente Joao Malek, y pues bueno, está ahí en un proceso todavía, en una segunda instancia en Tribunal de Apelación, la posibilidad de que puedan decidir otra cosa los magistrados. Sin embargo, ya ahorita el futbolista Joao Malek está libre y de hecho ahorita en la mañana estaba viendo, incluso podría regresar ya a la Liga MX a jugar. Este fue el tema del futbolista Joao Malek y su liberación esta semana. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Envíame tus comentarios, tus dudas al 33 18 80 76 41. También en mi cuenta de Twitter en @JNLomelí. Yo soy Jonathan Lomelí. Vamos a un corte y regresamos para platicar con el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 36 minutos y ya está en la línea Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, y vamos a platicar con él sobre cuál es la tendencia que observamos en el comportamiento de la pandemia en el país y en Jalisco. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos en Cara a Cara.
¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Oiga, a ver, nos dijeron desde hace meses que octubre, diciembre, enero, todo el periodo invernal y las fiestas decembrinas iban a probablemente traer un repunte, que no sé si llamarlo así porque no sé si en algún momento hubo una baja en la tendencia, pero al menos están creciendo los casos. Vemos ya ejemplos como en la Ciudad de México, con tasas de hospitalización arriba del 60-70%, un crecimiento a nivel local. Me gustaría que me compartiera cuál es la lectura ahorita en general, a nivel nacional, cuál es el comportamiento de la pandemia y a nivel local después, como las dos películas. Pues sí, mira, te comento, sí se puede llamar repunte porque como tal está repuntando, están subiendo la cantidad de casos. Uh-huh. El término incorrecto desde mi punto de vista sería lo que algunos han utilizado como rebrote, porque el rebrote implicaría que hubo una baja y luego por lo tanto volvió a subir, pero en este caso sí tenemos un repunte. A nivel nacional tenemos un evidente repunte, una segunda oleada, por así llamarle, desde hace algunas semanas. Y es más notorio en lugares como la Ciudad de México, donde la Ciudad de México están experimentando una situación que a mí me parece crítica. La cantidad de casos activos que están teniendo es muy alta y la ocupación hospitalaria se está incrementando en algunas ocasiones hasta por arriba del 80%. Las historias de las personas que están requiriendo hospitalización y que no están encontrando cama de hospital, ni en hospitales particulares, ni en hospitales públicos, pues cada vez son más constantes. E incluso personas que de la Ciudad de México están teniendo que ser trasladados a otros estados, algunos por ejemplo aquí a Jalisco, para poder ser hospitalizados, cada vez más las encontramos más y más y más. Entonces, están en una situación crítica, esto es evidente. En el estado de Jalisco no estamos en una situación crítica como la que están viviendo la Ciudad de México, pero estamos presentando factores muy similares que podíamos o que deberíamos de tomar en cuenta como una llamada de atención. También se están incrementando aquí en el estado de Jalisco la cantidad de casos activos. Es decir, estamos teniendo un repunte, no de la misma magnitud, pero que se está incrementando considerablemente. Ahora, doctor, hoy varios medios publican este otro o nuevo récord que se denomina, se establece así como el nuevo récord de hospitalización en Jalisco. Tenemos 965 personas hospitalizadas, de acuerdo al último corte que ofrece el gobierno federal. Nunca habíamos tenido tal cantidad de personas hospitalizadas, muchos en hospitales privados. El Ángel Leaño, de acuerdo al reporte del gobierno federal, está al 100% ya de su capacidad. Pero, a ver, doctor, lo que responde el gobierno del estado, dice, tenemos mayor capacidad, estamos al 30% de hospitalización, cuando hace un par de meses estábamos al 23%, y además tenemos un plan de reconversión donde vamos a pasar al doble de como 2,000 a 4,000 camas. Es decir, ¿qué opina de esta respuesta del gobierno estatal? Y si es preocupante el hecho de que estemos teniendo este número de hospitalizados cada vez más elevado, aunque el gobierno diga, pues tenemos mucha capacidad todavía. Pues a mí me gustaría conocer de manera transparente cuál es la capacidad real que existe en el estado, porque nada más hablamos de un porcentaje de ocupación y la cantidad de pacientes hospitalizados que tenemos. El problema que yo veo es que a mediados de noviembre, el secretario de Salud hizo el aviso de que, por ejemplo, hospitales como el Hospital Civil y el Centro Médico iban a dejar de recibir casos COVID. Y a raíz de esto, no sé si realmente se implementó o no, se incrementó mucho la ocupación hospitalaria en lugares como el Ángel Leaño. Entonces, realmente el creer que tenemos camas disponibles cuando estamos viendo que los principales hospitales están al 100% de ocupación, nos genera una falsa sensación de seguridad. Realmente estamos viendo que en hospitales privados, de los pocos hospitales privados que están atendiendo casos de COVID, por ejemplo, se encuentran también al 100% de su capacidad o prácticamente al 100% de su capacidad. Los hospitales del IMSS, que son los que están atendiendo, los que tienen la mayor capacidad de camas y los que están atendiendo la mayor cantidad de pacientes, también se encuentran en un alto porcentaje de ocupación, la 89 al 95%, la 46 al 69%, la 110 al 67%. Uy. Entonces, realmente para una persona que sea diagnosticada con COVID y que requiere hospitalización, puede presentarse la situación en donde no encuentre una cama y tenga que estar, como en la Ciudad de México están experimentando ahorita, una penosa peregrinación para encontrar una cama disponible. Claro. Ahora,
¿Qué tan pronunciada es, digamos, este repunte? ¿Qué tan elevado es? ¿O qué perspectiva tenemos para lo que resta del mes y enero? Digo, yo dudo que esto pueda disminuir, ¿o sí? Mira, en lo que se refiere, por ejemplo, a ocupación hospitalaria, efectivamente el día 15 de diciembre tuvimos el registro de 965 pacientes hospitalizados. El día 16 se registraron 952, pero el récord fue el de 965. Y desafortunadamente ese día también tuvimos otro récord, que fue el récord en defunciones registradas. Tuvimos 60 defunciones. Entonces estamos manejando un promedio de 40 defunciones diarias. Esto me parece significativo para el estado de Jalisco, y un promedio de 920 pacientes hospitalizados diarios. Esto es muy importante porque realmente no sabemos cuántos pacientes nuevos están hospitalizando y cuántos están egresando por mejoría. Entonces, por ejemplo, del día 11 al día 12 de diciembre, tuvimos un cambio de menos 44 pacientes, es decir, tuvimos 44 pacientes menos hospitalizados. Sin embargo, entre el día 11 y 12 tuvimos 80 defunciones. Entonces, podríamos asumir que un gran porcentaje de esos pacientes que ya no estaban hospitalizados entre el 11 y el 12 fue porque fallecieron. Sin embargo, esto es una estimación porque no tenemos las cifras públicas para poder determinar efectivamente si se murieron esos pacientes que fueron egresados o si efectivamente se egresaron por mejoría. Qué fuerte, doctor. Es decir, una posible hipótesis es que estas camas vacías o esta capacidad hospitalaria en realidad es desplazada por muertes, es decir, por defunciones, lo que está permitiendo que tengamos esta capacidad, que es un poco la crítica también al gobierno. Exactamente, o sea, no podemos hablar de que tenemos el problema controlado cuando tenemos camas disponibles, cuando tenemos una alta tasa de mortalidad. A lo mejor no somos el estado que tiene la mortalidad más alta a nivel nacional, sin embargo, todo en su debida proporción, estamos teniendo, como te digo, 40 defunciones diarias en promedio. Entonces, si lo comparamos esto con la cantidad de pacientes hospitalizados que tenemos, que se ha mantenido semiconstante, por así decirlo, con un promedio de 920, podríamos decir que realmente no estamos controlando la situación y que estamos en una situación peligrosa, que si no controlamos efectivamente vamos a estar presentando situaciones como la situación de México en pocas semanas. Por lo que ha visto usted del comportamiento a 9 meses de cansancio, no solamente de la población, principalmente del sector salud, de estrés y desgaste, ¿estamos en el momento más difícil de la pandemia? Yo creo que sí, mentalmente, emocionalmente, y pues en todos los factores que podamos agregar a este problema, realmente es una situación complicada. Muchas personas traen una percepción de que la situación va a ser diferente con el cambio de año, y pues no, el COVID no se va a ir el 1 de enero. Claro. Vamos a seguir con la misma situación o con una situación todavía más complicada si no cambiamos las cosas. Realmente la gente ya está cansada, está relajando medidas, el personal de salud está totalmente agotado, exhausto. Ahorita que se están empezando a incrementar nuevamente las hospitalizaciones, pues están con una carga todavía más importante en estas fechas en las que desafortunadamente no van a poder estar con sus familiares para evitar el riesgo de contagiarlos. Pues la situación se complica. Entonces es donde debemos todos como ciudadanos demostrar solidaridad y ayudarnos unos a los otros. Doctor, también tengo otra duda sobre... me cuesta trabajo entender o interpretar esta comparación que a menudo hace el gobierno del estado con la Ciudad de México, que en realidad lo que debemos comparar es la zona metropolitana con la Ciudad de México, pero son comparables, es decir, nos dicen, aquí tenemos unas tasas de defunción, digo, son vidas, pero dicen, son unas tasas de defunción, somos el tercero o cuarto con menor tasa de defunción, casos activos, mayor capacidad hospitalaria, pero esta comparación ¿es justa? ¿Es equivalente o no? Yo estoy de acuerdo contigo. Si vamos a comparar las cosas, tenemos que hacerlo nuevamente en su debida proporción. No puedes comparar un estado con una ciudad. Sí. No son situaciones ni remotamente comparables. Y cuando se hablan de algunas estadísticas, estamos hablando, por ejemplo, les gusta comparar la incidencia acumulada de casos, que es cuántos casos hemos tenido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Eso te presenta un panorama general de cómo ha estado la situación, pero no de cómo está el día de hoy. La incidencia de casos activos sí nos dice cómo estamos al día de hoy.
Sí. Entonces, realmente me parece que no tiene sentido compararnos con otros estados, con otros países, con otras ciudades. Deberíamos de centrarnos en la pandemia a nivel estatal y ocuparnos de mejorar la situación a nivel local. Entonces, realmente las comparaciones con otros estados para decir qué tan bien o qué tan mal estamos, a mí no me parecen útiles. Claro. Oiga, y una última pregunta para cerrar. Sobre el plan de vacunación, tenemos al menos 3 de las vacunas principales que requieren doble dosis en momentos distintos. Tenemos la necesidad de distribuir esta vacuna no solamente en las zonas urbanas, en las zonas rurales o apartadas. El plan de vacunación, ¿qué opina sobre la capacidad institucional para poder llevar la vacuna a todos los mexicanos de manera adecuada y darle seguimiento a la doble dosis? ¿Qué perspectiva tiene usted de este plan? Mira, sí tenemos antecedentes de vacunas que requieren varias dosis, vacunas multidosis, pero nunca en esta magnitud. Entonces, evidentemente estamos ante un reto monumental por parte de la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal, que esperemos que estén a la altura y que puedan lograr llevar a cabo las metas que se establecieron. Aprovechando el tema, me gustaría comentar que de inicio la lógica de que el gobierno federal maneje las vacunas no me parece mala, porque, y esto es para que trate de entenderlo un poco más el radioescucha, que no ha estado muy familiarizado con el tema. Al haber poca oferta, es decir, hay mucha demanda de la vacuna y los laboratorios no tienen la capacidad de cubrir todas las necesidades de todos los países que están requiriendo esta vacuna. Es importante que el gobierno controle estos recursos para poderlos destinar a los grupos más vulnerables, que en este caso son a los primeros que se vacunan, para evitar que haya acaparación, especulación por parte de particulares que a lo mejor quieran hacer o algún tipo de beneficio personal, como sucedió en un principio con la pandemia, con otros insumos como los cubrebocas, como el alcohol en gel, como los desinfectantes y demás, como todos recordaremos. Entonces, para evitar este tipo de situaciones es bien importante que el gobierno lo haga. Una vez que se empiece a normalizar la producción, la vacuna podrá ser distribuida por cualquiera que lo quiera comprar. Entonces, desde ese punto de vista no me parece peligroso, no me parece negativo, no me parece que tenga ningún tinte político ni electorero. Entonces, confiemos en que el gobierno federal va a hacer su trabajo, que se va a hacer la cobertura como se debe de hacer, y esperemos que para mediados del año que entra ya tengamos un gran porcentaje de la población vacunada. Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Estamos a la orden, Jonathan. Gracias. Bueno, ya hablamos con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara. Algunos datos preocupantes sobre la pandemia en Jalisco. Récord de hospitalizaciones el 15 de diciembre, 965 personas, principalmente allí en el Leaño, en hospitales privados. También tenemos tasas de positividad arriba del 42% y sobre todo, también tenemos un récord de defunciones esta semana, 60, y están muriendo 40 jaliscienses diario por la pandemia en promedio. Ahí están los datos y las cosas, pues bueno, parece que se van a complicar todavía más para el cierre del año y el invierno. Así que a cuidarnos, a usar el cubrebocas, salir lo indispensable y la sana distancia. Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un corte y regresamos.